¿sale? Medicamentos y alimentación. Porque es importante, pues precisamente por lo que le comentaba. ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, traigo mucho tiempo, traigo mucha presión del trabajo, familia, entonces mis actividades, y yo, como me decía, pues se me olvidó, no sé si me tomé el medicamento, no me lo tomé, me lo tomo 2 veces, o por ejemplo, no comí, pero me tomé el medicamento. ¿Qué es lo que va a pasar o cuáles van a ser las consecuencias de esto? Vamos a tener problemas de que se suba o se baje la glucosa. Ajá. Vamos a tener problemas de que, en este caso, por ejemplo, si no comí y me tomo el medicamento, que se baje la glucosa. Entonces, bueno, pues el médico es el indicado para, pues, dar la medicación, y bueno, nosotros, el nutriólogo, o nosotros nos adaptamos a esa medicación, ¿sale? Entonces, si es importante que toda la vida va a tomar el medicamento, pues no. Podemos disminuir las cantidades de medicamento que estamos cuando tenemos un excelente control en la alimentación y en el ejercicio. O sea que cuando ya estamos con control, a lo mejor en lugar de, por ejemplo, yo me tomo 2 pastillas, una en la mañana y una en la noche. Ajá. A lo mejor ya nomás una en la mañana. Exactamente, ya su médico le indicará, por ejemplo, porque ¿qué pasaría? Por ejemplo, si yo estoy haciendo actividad física y ahorita me estoy alimentando, o sea, cambié totalmente mi plan de alimentación, entonces, por ejemplo, yo ya no estoy, no sé, haciendo como recuento de su historia clínica, me mencionaba que usted consume mucho refresco. Si bien es refresco de dieta, pero por ejemplo no nos hidratamos adecuadamente. Y por ejemplo también otra cosa que detecté en su recordatorio de 24 horas es que consumimos mucho pan, mucha galleta, muchos alimentos con harina, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esto sí va a impactar estos alimentos impactan directamente a nuestras glucosas, ¿sale? Entonces, si yo tomo más, yo de pronto, o bueno, pues ahorita ya que estamos tomando un control, disminuyo el consumo de pan dulce o de las harinas, pues entonces mis glucosas no van a estar tan elevadas como antes, entonces la medicación tiene que disminuir. Sí, yo pienso que me ha ayudado es que sí, no he dejado de hacer ejercicio. Exactamente. Estoy yendo a clases de yoga y ahorita estoy yendo también a una clase de bailes de salud, okay, a la universidad. Okay. Entonces, como que a veces también salgo a caminar y todo eso. Yo pienso que también eso es lo que me ha estado ayudando. Exactamente. Sí. Sí, entonces, pero es muy importante, bueno, tomar la medicación como el médico nos la está recomendando, ¿sale? Exactamente. Entonces, bueno, y como decíamos a esta pregunta que viene en la lámina, que si vamos a tomar el medicamento pues toda la vida, pues sí vamos a tener que tomar nuestro medicamento. ¿Por qué? Porque, bueno, pues de hecho, la insulina no es mala, hay que también aclarar eso, pero por ejemplo, en la evolución tan grande de la diabetes, en algún momento nuestro páncreas se va a cansar y va a dejar de secretar la insulina, y es entonces cuando nosotros, siendo diabetes tipo 2, pues vamos a requerir de la insulina, ¿sale? Okay. ¿Tenemos alguna duda de esto? Sí, yo tengo entendido que la gente que le ponen insulina es mejor que los que usan pastillas, ¿verdad? Porque ellos les dan de acuerdo a su peso, de acuerdo a todo esto, pero pues como que da un poco de miedo ya usar insulina, ¿verdad? Ajá, como usted, por ejemplo, que está muy mal es a la que le dan eso. Ok, pero usted, por ejemplo, ¿qué es lo que piensa de la insulina? No, bueno, pues es una... o sea, ¿sí cree que es mala? ¿Cree que lo va a dejar ciego? ¿Qué es lo que nosotros creemos yo o que creo tenemos que entendido? pues el mismo organismo la genera. Ajá. Cuando no la genera suficiente, pues a lo mejor sí es importante Exactamente. que se De hecho, inyecte, ¿no? Ajá, exactamente, es inyectada. De hecho, por ejemplo, no es mala, y es un muy, muy buen medicamento. Y como le comentaba, por ejemplo, personas que ya tienen una larga evolución de la enfermedad, pues en algún momento sí van a requerir la insulina, y no necesariamente es porque esté muy complicado o porque ya esté en la fase más complicada de la enfermedad, sino porque decíamos que el páncreas, secreta esta insulina. Entonces, bueno, pues el páncreas poco a poco se va cansando, y poco a poco va a ir dejando de secretarla. Es entonces cuando nosotros necesitamos la insulina para poder controlar nuestros niveles de glucosa en sangre, ¿sale? Pero no es malo, ¿sale? Entonces sí tenemos que tener cuidado de la medicación, sí. ¿Por qué? Porque sí impacta en nuestros niveles. ¿Y qué puede pasar si pues nosotros tomamos más medicamento del que nuestro médico nos está sugiriendo? Pues bueno, entonces nuestros niveles de glucosa en sangre van a disminuir, entonces vamos a tener una hipoglucemia,
¿sale? Sí es importante algunos medicamentos como la metformina, que se recomienda tomarlos con alimento. ¿Por qué? Porque luego sí tenemos alguna sintomatología en nuestro estomaguito. Es el que tomo uno en la mañana y uno en la noche, pero si lo tomo lo voy a desayuno. Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, seguir estas recomendaciones y, por ejemplo, pues ahora sí que tener este registro de cómo estamos tomando nuestros medicamentos. Y, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un cambio en nuestros hábitos, sí mencionárselo al médico. ¿Por qué? Porque pues sí podemos tener estas hipoglucemias. ¿Sale? Si nosotros empezamos a hacer más actividad de la que estamos acostumbrados, pues obviamente, como lo mencionábamos al principio, sí va a tener un impacto en nuestra glucosa. Entonces, pues la medicación sí va a tener que ir disminuyendo, o bien, bueno, el médico ya lo determinará si es qué medicamento va a utilizar, si lo va a quitar, lo va a disminuir, vamos a utilizar otro medicamento. ¿Sale? Muy bien, señor Lorenzo. Entonces, voy a continuar. Okay. Bueno, aquí es precisamente lo que estaba mencionando, ¿sale? De que sí tenemos que tener cuidado con que, o sea, ahora sí que determinar qué tipo de medicamento o estar bien, qué tipo de medicamento estamos utilizando y cómo lo vamos a utilizar en función con los alimentos, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues si no consumimos alimentos, en caso de que yo estuviera utilizando insulina y yo me inyecto la insulina, pero no ingerí ningún tipo de alimento, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vale? Pues todo puede tener un desequilibrio. Exactamente. Por ejemplo, yo que tomo medicamento oral, o sea, si no come, si uno no come, a lo mejor se puede afectar el estómago, los jugos gástricos y todo eso. Exactamente, pero bueno, por ejemplo, nuestro mayor impacto va a ser en la azúcar en sangre, ¿sí? ¿Por qué? Pues va a bajar, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros no comemos, nos inyectamos la insulina, pues obviamente pues va a bajar nuestras glucosas, ¿sí? Y no vamos a tener un buen control y podemos tener consecuencias. Y por ejemplo, las hipoglucemias ya vimos los síntomas que nos causan, ¿sale? Entonces, sí es importante pues saber cuál es la medicación que yo estoy tomando, cuál es la cantidad de medicación que yo estoy tomando y bueno, cómo la voy a combinar con mis alimentos. ¿Sí? Por eso, pues también, otra vez, importante, si nosotros hacemos un cambio en nuestros hábitos de alimentación, si nosotros estamos haciendo cambios en la actividad física, pues sí hacerle mención a nuestro médico para que, bueno, pues él determine si va a disminuir la dosis, ya sea de insulina o pues de medicamentos orales en este caso, ¿vale? Sí. Ok. Muy bien, bueno, ahora sí, este es un tema en el cual, pues nosotros ahorita, pues sí detecté que es como lo que tenemos un poquito más de como, se nos complica un poco más, que es la alimentación, ¿sale? Ahorita pues estábamos viendo que, como lo vimos en la sesión pasada, pues que pues sí, nos cuesta un poquillo ahí, seguir el plan, pero platíquenme un poquito porque no nos cuesta tanto. O que sabemos qué son los alimentos que tenemos que ingerir, cuáles son los alimentos que no tenemos que ingerir, o qué es la información que nosotros tenemos en base a esto. No, bueno, yo sí sé que es bueno comer mucha fruta y verdura, pero también, pues a lo mejor por las costumbres de uno, pues trae uno los malos hábitos, por ejemplo, de comer pan, mucho pan, o comer carnes rojas también. Entonces, pues eso también es lo que se dificulta, pues dejar, o comer pizzas o cosas. Ok, por ejemplo, nuestro mayor problema aquí, ¿qué es? Pues, que hemos detectado nosotros mismos. Comer pan o comerla como, sí, pues, pan. Ok, comer pan, el refresco pues lo tomamos con light, pero por ejemplo aquí hay algo que dice que es una recomendación que dice beber de 6 a 8 vasos de agua, sí. ¿Sale? En base a nuestro recordatorio, bueno, nosotros no tenemos mucha ingesta de agua, ¿sale? Ok, muy bien, bueno, ¿qué es importante saber de la alimentación y cómo va a impactar en nuestra diabetes? Es importante nosotros conocer lo que son los hidratos de carbono. ¿Sí sabemos qué son los hidratos de carbono? Pues las harinas, todo eso casi es lo que afecta más, ¿no? Casi todo tiene hidratos de carbono, pero, o sea, son necesarios, pero también hay que hacer ejercicio para que sea, como es el combustible, ¿no? Exactamente. Bueno, los hidratos de carbono son los que nosotros conocemos ahora sí que vulgarmente como los azúcares o los cereales, ¿sale? Sí. Y si son importantes, claro que sí, y es importante que nosotros como pacientes con diabetes los conozcamos. ¿Por qué? Porque lo regular decimos, pues no, es que los hidratos de carbono son malos.
No, no son malos ni son buenos, ¿sale? Todo en exceso es malo, ¿sale? Y todo va en función a las porciones que nosotros estemos consumiendo, ¿sale? Que es importante saber de los hidratos de carbono, que son un macronutrimento. Sí, nosotros tenemos 3 tipos de macronutrientes, que son los hidratos de carbono, son las proteínas y son los lípidos, ¿sí? Los hidratos de carbono van a ser los alimentos que son cereales, ¿sí? Son los cereales, ¿cuáles alimentos van a tener hidratos de carbono? Pues casi todo, ¿no? El pan, las tortillas. Exactamente. Pues casi lo que uno consume más, ¿verdad? Entonces es nuestra dieta, ¿no? Sí, aquí es importante conocer que los hidratos de carbono, bueno, sí están presentes en varios alimentos, que son como por ejemplo, que hay que distinguir en las frutas, están en las verduras, están en todos los cereales, por ejemplo, lo que es el arroz, la harina, el pan, como usted me menciona, Los frijoles, ¿sí? ¿no? Los frijoles también están los hidratos de carbono, sí, también en la leche. Las tortillas. Exactamente, en las tortillas también están los hidratos de carbono. ¿En qué otro alimento están los hidratos de carbono? Pues, no sé, la miel o la fruta, ¿no? Ajá, exactamente, Casi como todo. tal en este grupo que se llama azúcar, ¿sale? Ahí vamos a tener los hidratos de carbono. ¿Y por qué es importante conocer los hidratos de carbono? Porque son los macronutrientes que van a impactar directamente en nuestra glucosa en sangre, ¿sale? Y a mí me gusta utilizar, pero esta analogía, que es la siguiente. Los hidratos de carbono se van a dividir en dos, que son simples y son complejos, ¿sale? ¿Cuáles son los simples? ¿Cuál es la analogía que voy a utilizar? Bueno, yo utilizo la liebre y la tortuga, ¿sale? Están en una competencia, ¿sale? Los hidratos de carbono simples van a ser la liebre. Los hidratos de carbono simples se van a absorber de una forma mucho más rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se absorben de una forma más rápida, pues van a llegar a mi torrente sanguíneo más rápido y pues obviamente voy a tener una hiperglicemia mucho mayor, ¿sale? Y los hidratos de carbono complejos son la tortuga, se van a absorber de una forma lenta, ¿sale? Y es ahí cuando nosotros tenemos que distinguir, ¿sale? Por ejemplo, en este caso, o diciendo esta analogía, ¿cuáles son los que tendría que estar consumiendo yo? Los de lento, ¿verdad? Exactamente, los hidratos de carbono lento. Y bueno, pues por ejemplo, en los simples es importante saber cuáles se encuentran, ¿verdad? Por ejemplo, las harinas, el pan dulce, todo el grupo azúcar es el que se encuentra en esta categoría, ¿sale? El refresco, los jugos, ¿sí? Y por ejemplo, aquí hay una imagen como que me gusta, es muy bonita. Si se da cuenta, por ejemplo, está un jugo de naranja y está la naranja como tal. ¿Cuál cree usted que me va a elevar más los niveles de azúcar en sangre? Pues el jugo, ¿verdad? Sobre todo si no se consume de manera inmediata, ¿verdad? Ajá. Dicen que es mejor comer la fruta, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, en el caso de uno, pues es mejor tomar jugos verdes, ¿no? Por ejemplo, aquí sí hay que tener cuidado con los jugos. ¿Por qué? Porque los jugos, aunque sean verdes, o por ejemplo, por lo regular estos jugos verdes, ¿qué es lo que le agregan? Bueno, cuando yo he visto que le ponen naranja o toronja, le ponen nopal, le ponen creo que cilantro, no sé qué, le ponen betabel, y a veces le ponen una rebanada de pepino o una rebanada de manzana verde. Aquí sí hay que tener cuidado, por ejemplo, en los jugos. ¿Por qué? Porque es el extracto o la pulpa como tal de la fruta, ¿sale? En este caso sería la fructosa. Entonces, ¿qué va a hacer esta fructosa o este azúcar de la fruta? Pues nos va a elevar de una forma mucho más rápida lo que es las glucosas en sangre, a comparación de una fruta que tiene, pues, o sea, de la misma naranja, pues, ¿por qué? Porque esto ya es el zumo de la fruta, ¿sí? Como tal, el extracto de la fruta. Este sería un hidrato de carbono simple. Y por ejemplo la fruta, pues además, ¿qué va a tener? Pues tiene la cascarita, ¿sí? Que tiene la fibra, entonces esto lo hace complejo, ¿sí? Entonces se va a absorber de una forma mucho más rápida en mi organismo en comparación con la fruta que tiene la fibra, ¿sale? Entonces, ¿por qué es importante conocer por ejemplo, estas dos preparaciones? ¿Por qué? Porque esta va a impactar mucho más rápido en mis glucosas que una fruta como tal. Inclusive la fibra ayuda para la digestión. Exactamente, la fibra también es un hidrato de carbono, ¿sí? Y también la debemos de consumir, ¿sí? Pero cuando nosotros consumimos fibra, pues también tenemos que tener una buena ingesta de agua, porque si no, pues va a ser contraproducente, ¿sí? Nos vamos a constipar, ¿sí? Entonces, bueno, es importante comer diariamente frutas y verduras, ¿sí? Aquí dice que verduras de hoja verde, pero bueno, pues aquí por la cantidad de hierro y los minerales que nos están proporcionando,
¿sí? Pero que es importante, sí conocer los hidratos de carbono y tener en cuenta lo que acabo de mencionar, que se dividen en dos, que van a ser simples y que van a ser complejos. En este caso, ¿cuáles son los que no debemos o no debemos de consumir? Pues los simples son los que se van rápido, ¿no? Exactamente, son los que se absorben de manera más rápida, lo que va a hacer que nuestras glucosas pues sean más elevadas. Y los simples van a ser los complejos, perdón, van a ser los que se van a absorber de una forma más lenta, ¿sí? Entonces, es mucho mejor consumir una fruta con cáscara que consumir el jugo como tal. En este caso, pues, por ejemplo, sí hay como ciertas restricciones en los jugos con pacientes con diabetes. ¿Por qué? Por la cantidad de azúcar que contiene, ¿sí? Una de las restricciones que ustedes, bueno, que por ejemplo se les da es no consumir azúcar, y en este caso, pues, a lo mejor sustituirlo o a que sea de transición utilizar los edulcorantes, ¿sí? Inclusive dicen que si se toma el jugo recién hecho, pues es mejor cuando ya, por ejemplo, pasó 1 hora, 2 horas de que esté ahí el jugo, ¿verdad? Porque se hace más azúcar. No sé si pues exactamente, por la fermentación. Cuando se fermenta, pues claro que va a incrementar la cantidad de azúcar que contiene, ¿sale? Pero bueno, pues para que se fermente tendría que pasar muchas horas pero el punto es entender que, por ejemplo, los jugos no van a ser adecuados para nosotros. ¿Por qué? Porque se van a impactar directamente en la elevación de nuestra glucosa. Y una de las principales o de los objetivos que nosotros nos marcamos es pues mantener nuestros niveles de azúcar en sangre normales, ¿sale? Que en este caso para nosotros, ¿cuál sería? Es más o menos 127, ¿no? Miligramos por O sea, se puede menos. Exactamente, como lo estábamos viendo en la lámina previa, pues niveles aconsejables para pacientes con diabetes, pues sí serían de 70 a 130. Sí. ¿Sale? No incrementar esos niveles. Y por ejemplo, pues en este caso, como lo acabo de mencionar, este tipo de alimentos sí van a impactar directamente en nuestros niveles de azúcar en sangre. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues por ejemplo, nosotros también, no sé si ha escuchado hablar del índice glicémico. ¿Índice glicémico? No recuerdo bien. No, bueno, son alimentos que incrementan que incrementan con mayor facilidad o que tienen mayor cantidad de azúcar, ¿sale? Y que es importante que, por ejemplo, lo que yo decía, esto no va, bueno, por ejemplo, a mí el índice glicémico pues no me gusta trabajarlo. ¿Por qué? Porque este impacto de glucosa en sangre va a ir en función a las porciones o los alimentos que nosotros consumamos, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo, pues como le comentaba, consumir un jugo a consumir la manzana como tal, o la naranja que tiene la fibra que tiene la naranja, ¿sale? A ver, aquí vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, de lo que estoy diciendo. No es lo mismo consumir este mango solito a que yo a este mango le agregue, por ejemplo, aquí traigo un desorden con mis réplicas, ¿sí? O por ejemplo, no es lo mismo consumir ese mango, pues claro que este mango me va a elevar la glucosa, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo le agrego a ese mango? Es que no quiero, es que tengo queso, pero por ejemplo quiero otro alimento. ¿Qué pasa si a ese mango yo le agrego yogur natural? Pues a mí no me hace daño. El mango bueno, sí. Bueno, pero este es un ejemplo nada más para entender. O por ejemplo, no es lo mismo consumir el plátano solito a que por ejemplo yo le agregue al plátano yogur, y a lo mejor se me ocurre, aquí los tengo, que le agregue a mi plátano granola, ¿sale? Pues yo creo que es más completo, ¿verdad? Exactamente. Inclusive, por ejemplo, yo en ocasiones como papaya con nueces o con rojos, ¿cómo se llama? Arándanos con nueces. Okay. Y está muy rico, sabe más rico. Ok, exactamente. Aquí lo que yo quiero que entendamos, o bueno, a qué voy con esta explicación, es de que no es lo mismo consumir un alimento solito, ¿sale? Que por ejemplo sí puede ser un carbohidrato simple, a que por ejemplo yo lo combine con otros nutrimentos. Ajá. Pues obviamente por ejemplo la forma de absorberlo va a ser mucho más lenta. Entonces esto no es lo mismo lo que va a impactar si yo me como el plátano solo,
a que si lo combino con otros alimentos. Sí. Su absorción va a ser mucho más lenta, Y entonces no va a sabe más incrementar. rico, ¿verdad? Exactamente, y lo estamos complementando ya también con otros nutrimentos. Por ejemplo, en este caso pues sería la proteína, ¿sí? En este caso pues la granola pues sí es un cereal, ¿sí? Pero y bueno, un cereal, y también estaríamos complementando con la fruta, ¿sale? Sí. Okay. O por ejemplo, también, ¿a qué voy? No es lo mismo consumir un plátano entero a medio plátano. Por ejemplo, uno de los mitos que yo he escuchado bastante en la consulta es de que las pacientes con diabetes no pueden consumir plátano. No sé si lo ha escuchado usted. Sí, pues dicen que tiene mucho azúcar, pero también tiene potasio, ¿verdad? Ajá. Y también dicen que es bueno porque, por ejemplo, a mí en una ocasión me daban calambres y ya me dijeron que consumiera plátano, que tomate, cosas de esas para completar, para curarme eso. Ok, sí, exactamente. Bueno, por ejemplo, aquí lo que yo quiero explicar es de que esto va a ir en función a las porciones que nosotros, exactamente, a la cantidad que nosotros consumamos. Pues claro, no es lo mismo consumir un plátano entero o 2 plátanos a consumir lo que sea un equivalente, que sería medio plátano. Y bien, pues sí, combinarlo con otros alimentos. ¿Para qué? Para que la absorción de azúcar sea mucho más lenta. Ajá. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda de esto, señor Lorenzo? No, sí, pues es que seguir eso para pues, no tener problemas. Ajá, exactamente. Y bueno, que también es importante establecer nuestros horarios de comida. Aquí dice que, bueno, por ejemplo, una de las recomendaciones es hacer pequeñas comidas de 2 a 3 horas, ¿sale? En lugares grandes y con horarios, adecuar sus horarios a sus medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ¿por qué? Porque nosotros estamos tomando medicamento, ¿sí? Y bueno, pues la principal función del medicamento es disminuir los niveles de glucosa en sangre y pues preveniendo para no hacer una hipoglucemia, ¿sí? ¿Tenemos alguna duda? No, pues sí, es que hay que tener en cuenta eso de que no esté uno con la panza vacía. Exactamente, y bueno, sí tener en cuenta pues la medicación. Muy bien, seguimos a la siguiente diapositiva, o bueno, a la siguiente folder, ¿sí? Bueno, aquí es precisamente lo que estamos mencionando, que es importante conocer los macronutrientes y los micronutrientes, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los que van a impactar en nuestra glucosa? Pues los hidratos de carbono, como ya lo habíamos visto, y los que no van a tener impacto, pues van a ser, por ejemplo, las proteínas, ¿sí? Estos no van a elevar nuestra glucosa en sangre, ¿sí? Pero bueno, siempre y cuando en función a las porciones que estamos consumiendo, ¿sí? Y cómo las estamos combinando. ¿Sale? Aquí dice que, bueno, pues recomendaciones de carnes, pues por ejemplo, aquí que sí sean para mejorar el sabor, que nosotros utilicemos hierbas de olor, ¿sale? En vez de utilizar la sal como tal, ¿sí? Para el cerdo sí lo podemos consumir, ¿sale? Sí, exactamente. Muchas veces aquí, bueno, nosotros escuchamos en consulta que pues el cerdo es malo, que no, y no, pues no, es también una proteína que podemos utilizar y es importante conocer que no nos va a impactar, pues, en qué nos puede impactar, a lo mejor en niveles de colesterol, pero bien en cuanto cómo la estemos preparando, ¿sale? Muy bien, entonces sí la podemos consumir sin ningún problema, ¿sale? Y pues es otra opción como para variar nuestros alimentos, ¿sale? Hay algunas, por ejemplo, aquí sí es recomendable nada más ver qué cortes estamos consumiendo. Si, por ejemplo, no es lo mismo una arrachera que un lomo de cerdo. La arrachera va a tener mucho más cantidad de grasa que el lomo, que es un poco más magro. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que tiene menos cantidad de grasa. O sea, buscar la carne que no sea grasosa, ¿no? Exactamente. Pero hay que recordar que, bueno, pues la carne como tal, la proteína no va a impactar directamente en nuestros niveles de glucosa en sangre. Y también dicen que es bueno, por ejemplo, comerlo asado, ¿verdad? Para no frito. Exactamente. Tratar de evitar como... Asado, sí, que sean... pero bueno, por ejemplo, cuando nosotros hacemos fritos, pues además de que utilizamos grandes cantidades de aceite, pues también utilizamos lo que son pan molido para empanizar, ¿sale? Y nosotros sí tenemos que tener especial cuidado en estos alimentos, ¿sí? ¿Gusta que paremos o continuamos? Si continuamos. Ok, muy bien, ya vamos a acabar. De hecho, ya vamos a seguir con la dinámica del glucómetro, ¿sale? Y ya pues ahorita va a ser un poquito más didáctico esto, ¿sale? Ok, bueno, seguimos con los grupos de alimentos, ¿sí? Es importante, como le mencioné, pues conocerlos, las proteínas, qué es lo que nos van a proporcionar y qué tipos de proteínas tenemos. Tenemos 2 tipos de proteínas
proteínas, una proteína animal y una proteína vegetal, ¿sale? La proteína animal, pues bueno, son todos los productos de origen animal, como son las carnes rojas, carnes blancas, el huevo, ¿sabe? Y algunos quesos, ¿sí? Y la proteína de origen vegetal, ¿cuál es la que conocemos? Como nueces, ¿no? Todo eso, ¿no? Ajá, por ejemplo, proteína serían los frijoles, las habas, las lentejas, ¿sí? Aquí tenemos la nuez, ¿sí? Las nueces, las almendras, la chía, son estos alimentos los que se dividen en dos, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos va a ayudar? Bueno, pues las proteínas nos van a ayudar a formar nuestras estructuras, nuestros tejidos y bueno, también es participa en la contracción muscular, entonces sí son de suma importancia, ¿sale? Las grasas, como ya lo había, bueno, si lo mencionamos, pues bueno, es también un grupo importante de la dieta, pero sí tenemos que tener cuidado en cuanto a las preparaciones, porque no es lo mismo, pues, utilizar una cucharadita de aceite para guisar mi huevo, a, por ejemplo, hacerme un capeado, ¿no? O, por ejemplo, que utilizas huevo y aceite también. Entonces sí tenemos que tener cuidado de nuestras preparaciones. Por ejemplo, tenemos varios tipos de grasas. Hay grasas buenas, grasas malas, como así les dicen, ¿sí? Entonces, pues hay algunas grasas como el aceite de olivo, ¿sí? El que tiene omega 3, ¿sí? Grasas como, por ejemplo, las de las proteínas con grasas, que son las nueces, las almendras, ¿sí? También pues las grasas donde las vamos a encontrar en algunas proteínas, ¿sí? En algunos cortes de carne. Sí, también lo vamos a encontrar en los lácteos, la grasa también, y por ejemplo en el aguacate, ¿sí? Que es el que más se recomienda. Y pues la fibra, ¿verdad? Hay algunos alimentos que contienen gran cantidad de fibra, que sí tenemos, y esto nos va a ayudar a disminuir nuestros niveles de presión y de glucosa en sangre, ¿sale? Como son algunas nueces, las leguminosas, la granola, la avena, ¿sí? Que nos van a ayudar a mantener nuestros niveles normales, ¿sí? Sí. ¿Hay alguna pregunta en esto? No, Ok, bueno, hablamos de azúcar y edulcorantes. ¿Qué sabemos de los edulcorantes? Bueno, que son sustitutos del azúcar y que nada más, no recuerdo, parece que la sacarina es la única que hace daño. Okay. Y todos los demás, por ejemplo la stevia, son buenos, pero bueno, no los consume uno mucho, ¿verdad? A lo mejor. Por ejemplo, No, nosotros sí, más o menos cuánto consumimos al día. Pues una bolsita, unas 2 bolsitas, pero ¿En todo el día? no, sí. Ok, muy bien. Ok, bueno, ¿debo de dejar de consumir azúcar? Esta es una pregunta importante. Bueno, yo creo no, porque de todos modos es importante para completar uno su dieta y todo, pero no sé, tratar de consumirlo menos, ¿verdad? Exactamente, bueno, no hay un número, o sea, por ejemplo, aquí no existe un número exacto de cuánta azúcar tiene que consumir una persona al día, pero por ejemplo, como mencionábamos, pues si es el hidrato de carbono simple que va a impactar ahora sí de una forma importante nuestros niveles de glucosa en sangre. Por ende, pues nosotros con pacientes con diabetes sí tenemos que ahora sí que tratar de disminuirla a medida o ahora sí que eliminarla completamente. Y es cuando nosotros tenemos esta opción que se llaman los edulcorantes o sustitutos de azúcar, ¿sale? Sí. No son peligrosos, no existe evidencia de que sean peligrosos, pero a mí sí me gusta como recomendarlos como transitorios, ¿sale? Porque, por ejemplo, pues si yo estoy acostumbrado a consumir el azúcar en gran cantidad y de la noche a la mañana llega la nutrióloga, la educadora y me dice, ya no vas a consumir azúcar, pues obviamente pues es un poco más difícil para el paciente apegarse, ¿sale? Entonces podemos utilizar estos edulcorantes que son bueno, son como lo mencionaba el aspartame. La sacarina no es no es como tal. No bueno, es como tal. Es como que hay por ahí que les hace daño, pero a las embarazadas, ¿no? A las que están embarazadas. Bueno, no tengo la seguridad. Ok, no necesariamente es que sean nocivos, pero bueno, a cantidades industriales pues claro nos va a hacer algún daño. Exactamente. Pero bueno, entonces los edulcorantes exactamente son sustitutos de azúcar, que son en la salsa asulfámica, sacarina, sacarosa, sucralosa, ¿sí? Y se utilizan como transición para dejar ahora sí que o eliminar el grupo de azúcar. ¿Sale? Entonces, pues sí es importante, estos son los edulcorantes que nosotros tenemos, algunos de los que utilizamos.
¿sale? Sí. Y bueno, pues cuando nosotros, ¿qué vamos a lograr cuando nosotros eliminamos el azúcar en nuestra dieta? Pues vamos a mantener un niveles de glucosa en sangre normales, vamos a tener un mejor control por el hecho de que sí impacta directamente a nuestras glucosas, ¿sale? Hay alimentos que, por ejemplo, aquí sí hay que tener cuidado, señor Lorenzo, porque pues, por ejemplo, puede decir mi alimento, no sé, yogur natural, ¿sale? Y es importante, pues, eso también lo vamos a aprender, a leer las etiquetas, ¿sí? Leer etiquetas, voltear nuestros alimentos y ver qué traen. ¿Por qué? Porque podemos tener, no decir que diga azúcar como tal, pero puede decir jarabe de alta fructosa. Eso quiere decir que tiene una cantidad de azúcar increíble, ¿sale? O puede tener algunas otras, puede decir glucosa como tal y no conocer, pues si no dice azúcar, pues no tiene azúcar, ¿sale? O puede decir azúcares añadidos, y ya con estos azúcares añadidos, pues obviamente va a impactar en nuestras glicemias. También tengo entendido que es importante verlo para ver que no tenga grasas trans, ¿verdad? Ajá, pero exactamente, leer las etiquetas es de suma importancia porque de esta forma sabemos que estamos consumiendo. Por lo regular, pues no tenemos esa cultura de revisar etiquetas, ¿sale? Bueno, nosotros le decimos a nuestros pacientes, si por ejemplo hay más de 5 ingredientes que no puedas leer, mejor deja ese alimento ahí, ¿sí? ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues bueno, tienen una cantidad de alimentos, bueno, pues ahora sí que componentes que pues ni siquiera sabemos qué onda y sí van a impactar en nuestra salud. También parece que es delicado lo del magnesio, lo del... ¿Sí es magnesio? No me acuerdo. No recuerdo cuál era. Bueno. Que dicen que no debe uno consumirlo mucho. ¿Por qué? ¿Se recuerda por qué? Recuerdo que es no recuerdo ¿No? pero dice que siempre hay que ver eso que... Ok. No me acuerdo. No, ok. Bueno, sí es importante leer las etiquetas, vamos a aprender a leer etiquetas también, ¿sí? Pero por ejemplo, es así como recomendación, a lo mejor es muy general, pero si nosotros vemos nosotros volteamos nuestro alimento y vemos que tiene más de 5 componentes que no podemos leer, mejor dejamos ese alimento ahí. ¿Por qué? Porque pues realmente no va a tener un efecto favorable a nuestra salud, y en este caso nosotros, bueno, si estamos hablando de azúcar, pues sí ver nuestro etiquetado y si dice azúcares añadidos, pues eliminarlo. ¿Por qué? Porque pues obviamente van a impactar directamente, ¿sale? Ok, por ejemplo, aquí dice una recomendación que si tenemos como ahora sí que el antojo de algo azucarado, podemos utilizar lo que es el chocolate amargo. ¿Por qué? Pues porque no va a impactar de la misma forma que el azúcar normal que el chocolate amargo a nuestras glucosas, ¿sale? Igual, consumir dulces en todas nuestras comidas. Bueno, yo aquí creo que pues esta recomendación, pues yo en lo particular sí recomiendo que eliminemos el grupo azúcar totalmente de nuestra dieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente es lo que nos va a subir glucosa en sangre. ¿Sale? Muy bien. ¿Tenemos alguna duda de esto, señor Lorenzo? No. Ok. Bueno, vamos a las porciones y a las colaciones saludables. ¿Usted realiza colaciones? Sí, generalmente una o dos. Generalmente como a las 12 del día como fruta. Esa es una colación, ¿no? Exacto. Como fruta con nueces. De hecho, aquí tenemos unas imagencitas que dice que son ejemplos de colaciones saludables. Por lo regular, pues sí son frutas, es alguna barrita, algunas palomitas, yogur, gelatina, ¿sí? Que nosotros podemos combinar. De hecho, nosotros vamos a darle un plan de alimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues por ejemplo es una de las cosas que yo he detectado o detecté en la primera sesión que tenemos como un poquito más problemas, ¿sale? Entonces, si vamos a tener plan de alimentación, vamos a dividirlo en 5 tiempos de comidas, porque usted está acostumbrado a consumir 5 tiempos de comidas, y vamos a irnos en base a todas las recomendaciones que vimos anteriormente. ¿Sale? Sí. Bueno, que es importante saber que las porciones, ¿sí? Como decíamos, todo va a ir en función de las porciones. El impacto de la glucosa en sangre va a ir en función de las porciones que nosotros estemos consumiendo y de qué alimento estemos consumiendo, ¿sale? Ahorita no tengo mis tacitas aquí, pero por ejemplo, podemos, o las porciones las podemos utilizar. Si no tenemos las tazas medidoras o no tenemos una basculita para medir las porciones, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar nuestras manos para poder medirlas, ¿sale? Bueno, siendo una taza nuestro puño,
¿sí? Por ejemplo, pero que sea nuestro puño, porque luego decimos, bueno, está bien, el puño de mi hijo a lo mejor que está mucho más grande y pues no, es una taza, es el puño de nuestra mano, ¿sale? Va a ir en función a nuestra, ahora sí que fisiología, a nuestra anatomía, perdón. Si alguien está más grande, pues va a ser más grande. Exactamente, entonces, exactamente, pues nuestro puño. Una taza va a ser el equivalente a nuestro puño, ¿sale? La mano o la palma de la mano la vamos a, por ejemplo, si decimos que va a ser, por ejemplo, una ración de carne, que va a ser igual o equivalente a 80 gramos, ¿sale? ¿Sí? Y no puede medir más del grosor de nuestro meñique, ¿sale? Ok, también ¿qué vamos a utilizar? Cuando nosotros hablamos de cucharas o cucharaditas, nosotros vamos a utilizar nuestro pulgar, ¿sí? Una cucharadita es igual a nuestro pulgar, ¿sí? Entonces va a ser como el equivalente a esto, ¿sale? Por ejemplo, cuando por lo regular decimos una cucharadita de azúcar, una cucharadita de aceite, va a ser igual a la de nuestro pulgar. Y con esto nosotros podemos medir las porciones que nosotros estamos ingiriendo, ¿sale? Esta es como una información básica para cuando nosotros tengamos nuestro plan de alimentación, que yo se lo dé, ahora sí que si no tenemos las tacitas medidoras o no tenemos la basculita, podamos utilizar, ¿sí? Sí. Ok. Muy bien. Dice, planear su alimentación. Bueno, sí la tenemos que, bueno, esta es una de las partes que nosotros vamos a estar viendo más. ¿Por qué? Porque vamos a enfocarnos en lo que es la alimentación y el automonitoreo, ¿sí? Entonces, bueno, sí, hay que planificar nuestra alimentación, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que de lunes a viernes, pues nosotros tengamos una rutina, pero los fines de semana nuestra rutina cambia. Entonces, sí tiene que ir en base a los equivalentes que nuestro nutriólogo, o bueno, en este caso yo le esté dando, y bueno, irnos como, por ejemplo, a las recomendaciones, ¿no? Si no tenemos las tazas, pues utilizar nuestras palmas. Si no tenemos la cucharadita, utilizar nuestro pulgar. Si no tenemos la porción de carne, la palma. Si no tenemos la taza, nuestro puño, ¿sí? La cucharadita, nuestro pulgar, ¿sale? Ok, aquí dice, bueno, pues que hay que hacer una lista de todos nuestros ingredientes, ¿sí? Y bueno, es recomendable utilizar las frutas frescas y las frutas y las verduras frescas y siempre que sean con cáscara. En este caso, por ejemplo, vamos a la recomendación anterior de que no es lo mismo consumir una taza de jugo a consumir una taza de jugo de naranja a consumir lo que son dos naranjas, ¿sale? Que son con cáscara, ¿sale? Entonces, bueno, esto porque es importante, porque como lo mencionábamos en un principio, pues nuestra alimentación sí va a impactar en los niveles de azúcar en sangre, ¿sale? No es lo mismo que si yo coma, por ejemplo, lo podemos ver y lo podemos hacer como un experimento, no es lo mismo comer por ejemplo, un pan dulce con un jugo a comerme una gelatina o por ejemplo comer una fruta con yogurt y granola. Lo podemos ver o lo podemos medir hasta con nuestro glucómetro. Se recuerda que es comer 2 horas previas a hacer la medición. Entonces podemos un día darnos cuenta cómo va a impactar nuestra alimentación, cómo van a impactar ciertos alimentos en nuestras glucosas. Entonces esos alimentos que por ejemplo decíamos o mencionábamos, sí, como son los hidratos de carbono simples, pues sí los tenemos que eliminar, o bien si los vamos a consumir, sí los tenemos que combinar con otro alimento para que la absorción sea mucho más lenta y no vayan a incrementar nuestras glucosas en sangre de forma tan drástica. ¿Sale? Ok, muy bien. ¿Tenemos alguna duda de esto? No. ¿No? ¿Continuamos? Ok, bueno, el ejercicio y la diabetes, ¿sale? Como mencionábamos en un principio y usted me lo estaba diciendo, pues sí, usted se ha hasta dado cuenta, ¿no? Cuando hace ejercicio, no sé si se ha monitoreado su glucosa. No, pero me siento mejor, me siento bien. ¿Se siente bien? Sí, sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque sí va a tener un impacto, ¿sí? Va a aportar los